Saludos, bienvenidos a otra entrega de este Matutino Su Mundo, lunes, inicio de semana, y este equipazo está con ustedes abriendo su mañana como cada día. Gracias por su sintonía a través de este canal 101 y 1101 de Claro, también a través del canal 46 de Wintelecom, el canal 10 de Telecable Dominicano y todos aquellos amigos que están en sintonía con nuestras plataformas digitales de Su Mundo TV a nivel nacional e internacional. Un lunes cargado de muchas informaciones, de lluvia sobre todo, pero acompañada como siempre de mis dos galanes de la comunicación, Marino Alcántara y Pedro Galán. Sí, ¿Estamos firme. mojaditos? No, estamos bien, Lorena, estamos bien, con muchas lluvias, muchas informaciones, noticias. Saludos, amigas, amigos, desde la República Dominicana para todo el mundo. Somos Matutinos Su Mundo y aquí estamos, como siempre, como cada semana, informándoles sobre los temas de actualidad, acontecimientos para compartir con ustedes. Don Pedro Galán, cuénteme. Firme. Marino, esto está complicado, pero bueno, queridos amigos, buenos días. Gracias, Señor, por este bello y hermoso día. Gracias a ustedes por esa sintonía. Lorenz, Marino, esto está complicado, ¿oíste? Cuéntame, Pedro. No, muchas cosas. Yo no sé qué es lo que pasa los fines de semana, no sé. Pero lo más relevante es, ganó Lula. Ganó Lula en Brasil, arrasó. Aquí tenemos que Abel y Margarita, pues ya se fumaron la pipa de la paz. No me digas. Sí, a José Lalú, por fin, ya. José Lalú lo apagaron. Lo apagan a José Lalú. Y él dice, me hicieron un favor. No. Yo no renuncié, porque yo no quería poner ese nombre ahí. Señor presidente Danilo Medina. Pues este es un caso personal. No. Pero tú sabes quién quiere ser senador. Hoy Surún, por Santo Domingo Este. Es un tremendo Pero abogado. otro que va a ser senador es Uvieres. No me 8 digas. partidos están apoyándolo, incluyendo la Fuerza Nacional Progresista, incluyendo el PUN, el PQD, el Partido Reformista y la Fuerza del Pueblo. Pero está durísimo eso. Está duro, María. El gran impacto es lo reñida que fueron esas elecciones de Brasil, que divide a ese gran gigante de América Latina por mitad, porque casi fue mitad contra mitad, ¿eh? Entonces, ese conservador Bolsonaro hizo mucho problema allá, pero nunca en la historia brasileña un presidente, siempre que se ha estado en el poder, se ha podido reelegir, y es Bolsonaro el primero que no gana la reelección, ¿eh? Como también históricamente en las estadísticas, todo el que gana la primera vuelta ha ganado en Brasil. Y aún así fue muy reñida, pero viene la experiencia de un hombre de la calidad del amigo Lula da Silva, que es un tipo con una experiencia, además demostró durante 2 periodos una capacidad de sacar a mucha gente de la pobreza, ¿eh? Así es. Todo que tiene otro contexto. Pero, Pedro, vámonos inmediatamente a la comunicación de las noticias más relevantes con nuestra periodista Lorena Erasme, a la que tú has bautizado La Lali de Multimedios Su Mundo. Así es. Adelante, Lorena. Así es, pues aquí estamos con las informaciones de interés nacional e internacional para todos ustedes en nuestro segmento de lo más relevante. Pero antes vamos a hacer contacto en directo desde la UNAMED. Allí está Jesús Beltré. Con él vamos a hablar sobre las informaciones del tiempo. A propósito de que este fin de semana pues hubo muchas lluvias, incluso hasta un puente colapsó. Esto fue en la parte este, en Higüey, y realmente muchas personas se han visto afectadas en este sentido. Así que esperamos que las autoridades pues tomen carta en el asunto. Ahora sí, Jesús Beltré, saludos y bienvenido a este Matutino Su Mundo. ¿Cómo te sientes? Así es, muy buenos días a todos, buenos días a todos los televidentes de Su Mundo TV, que le tenemos las informaciones del estado del tiempo. La humedad que aporta indirectamente el potencial ciclón tropical 15, localizado en la madrugada de hoy al suroeste de la isla, así también como la incidencia de una vaguada. Estos factores mantienen las condiciones óptimas para que continúen ocurriendo aguaceros que podrían ser de moderados a fuertes en ocasiones, con aisladas tronadas y posibles ráfagas de viento en diferentes poblados del litoral costero caribeño,
incluyendo el Gran Santo Domingo, además de las regiones noroeste, la cordillera central y algunos poblados de la zona fronteriza. Estas precipitaciones prevemos que en horas de la tarde sean más frecuentes e intensas. Para mañana martes, a pesar de que el potencial ciclón 15 se está alejando de nuestra área, así también como la vaguada, continuarán las condiciones para que se continúen produciéndose aguaceros dispersos, moderados en ocasiones, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento en distintas provincias de las regiones noreste, el suroeste, la cordillera central y algunos puntos de la zona fronteriza. La ONAMED da seguimiento al posible ciclón tropical 15, el cual fue localizado en la mañana de hoy a unos 255 kilómetros al sur-sureste de Kingston, Jamaica. Este se está moviendo hacia el oeste y por su posición y desplazamiento este fenómeno no ofrece peligro para el país. Debido a las lluvias, permanecen los niveles de alerta ante posibles inundaciones, así también como desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas. En alerta tenemos a La Romana, El Ceibo, Sánchez, Barahona y San Pedro de Macorís. Sin embargo, en aviso, el Gran Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal, Monte Plata, Atomayor y La Altagracia. Para Santo Domingo y sus municipios, incremento de la nubosidad con la ocurrencia de aguaceros dispersos, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento. ¿Alguna pregunta? Ahora no. Hasta ahora están bien con las informaciones, Jesús Beltré. No sé si quieres darle una exhortación a la población dominicana, porque hemos visto incluso también de que un puente colapsó por las lluvias en la parte este del país. Por ejemplo, las medidas que deben de tomar y dónde pueden auxiliarse. Bueno, a la ciudadanía que sean atentos a los boletines que emite la Oficina Nacional de Meteorología, claro, así también como los organismos de protección civil, ya que en total tenemos 11 provincias en alerta. Wow. Bueno, muchísimas gracias, Jesús Beltré, por esas informaciones. Así que la población pues tiene que tomar carta en el asunto. Ahora sí, pasamos al plano nacional, porque el presidente de la Confederación Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, dijo estar preocupado por las protestas y paros que están realizando el Colegio Médico Dominicano y las sociedades médicas especializadas, situación que según él llega hasta el extremo de negar servicios de salud a los trabajadores del sector contributivo. Nunca condenaremos ni una huelga, ni una movilización, siempre y cuando sean pacíficas y ordenadas. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, debe tomarse en cuenta que una acción de paralización del colegio médico y de los especialistas médicos no es, como se cree, una acción contra la administradora de riesgo de salud ARS. No, es una acción que se manifiesta concretamente en la afectación directa que le hace al trabajador y a sus dependientes. El dirigente sindical reveló que a diario recibe trabajadores que expresan su malestar porque tienen que buscar dinero en efectivo para pagar consultas y procedimientos de especialistas médicos. Por otra parte, con el propósito de sensibilizar, el Centro Comercial Sambil realizó su quinta edición de la caminata Sambil 5K, dedicada al mes de la lucha contra el cáncer de mama. Este año la caminata tuvo el lema Juntos contra el cáncer de mama, con el objetivo de generar conciencia de la importancia del cuidado y la prevención de esta enfermedad, y participaron más de 1.500 personas. A John Péame para el caso específico de Lucy, una señora afectada de cáncer de mama, logrando con el apoyo de todos los caminantes y aliados la meta establecida de recaudar más de 400,000 pesos. Hermosa iniciativa.
Por otra parte, el presidente Luis Abinader inició y entregó varias obras en las provincias del sur, San José de Ocoa y Azua. El mandatario dio el primer palazo para la construcción de la carretera Rancho Arriba, Nizao, Sabana Larga, en la cual junto a otras obras en toda la provincia, el Ministerio de Obra Pública invertirá más de 4.000 millones de pesos. Wilder Páez nos trae la siguiente historia. Además de la importancia de esta carretera para la producción nacional, porque se va a hacer mucho más cerca aquí para los puertos del sur, es la primera carretera norte-sur del país donde realmente se va a poder venir de manera apropiada y con un nivel de aceptación que pueden transitar vehículos de todos los niveles. Vamos a venir aquí en 8 meses para disfrutar de lo que se tenía años sin hacer por muchísimas razones que no vienen al caso. También harán el asfaltado de Rancho Arriba y Sabana Larga y el puente sobre el río Nizao y la reconstrucción de la carretera Arroyo Las Palmas, La Lagunita. Presidente, todas estas obras totalizan una inversión solamente a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones superior a los 4.000 millones de pesos. Con esta inversión, presidente, usted está colocando a esta provincia, que es la mayor productora de agricultura a través de invernadero, está devolviéndole lo mucho que contribuye al desarrollo del país, esta productiva provincia conformada por hombres y mujeres laboriosos como son los que conforman la provincia de San José de Ocoa. El director de Edesur, Milton Morrison, destacó la instalación de alambrado eléctrico tras más de 30 años de peticiones de la ciudadanía. En este proyecto se instalaron 69.5 kilómetros de redes eléctricas de media y baja tensión. Se instalaron 1.740 postes, 3.673 acometidas y hoy más se siguen en contratación en el día de hoy. Con relación a la provincia de Azua, el presidente Abinader dejó iniciados los trabajos de construcción del Hospital Traumatológico Taiwán 19 de marzo y entregó el proyecto habitacional Eco Habitat Ángel Darío Ramírez en el distrito municipal El Barro Arriba con más de 100 viviendas. En estos recorridos del mandatario se dejaron iniciados los trabajos de saneamiento del río Nizao para evitar inundaciones. Wilder Páez, Noticias, Su Mundo. Gracias a nuestro compañero Wilder Páez por estas informaciones. Ahora pasamos al plano político, porque el Partido Revolucionario Moderno juramentó el comité de la provincia de Santo Domingo en un acto realizado en la avenida San Vicente de Paúl, con la presencia de las más connotadas figuras de la organización oficialista de la demarcación. El comité provincial está presidido por Rafael Burgos Gómez, Robert Polanco, que será el secretario general, y Alexis Jiménez, el primer vicepresidente. El trabajo político de nosotros, como tú sabes, nosotros asumimos la responsabilidad política de la provincia de Santo Domingo en el 2018 y a partir de ahí organizamos el partido, como usted sabe, en todos los municipios de la provincia, los 15 municipios de la provincia, y condujimos el partido a la victoria municipal, congresional y presidencial. El Partido Revolucionario Moderno hoy tiene a juramentar la directiva provincial. Es un acto interno, es un acto donde los miembros que fuimos elegidos estamos juramentando las listas plurinominales que van a ser los dirigentes más importantes o más connotados dentro del perímetro de nuestra provincia. Porque a la medida que hacemos un buen gobierno, podemos decir que podemos montar una buena reelección para que Luis sea presidente 4 años más. El Partido Revolucionario Moderno ha continuado haciendo el trabajo político que se enmarca dentro del 21 Congreso Ordinario Rafael Abinader Wassaf.
Por otra parte, en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia se ubica el barrio Enriquillo, un sector cercano a muchos residenciales de importancia de la ciudad, como el Mirador Sur y el Mar Caribe. Pero la delincuencia intenta adueñarse ante la mirada indiferente de las autoridades. Nuestro compañero Wilder Páez se trasladó allí y nos arroja la siguiente información. Ahora toda la población vive en constante miedo porque los delincuentes nacidos de sus entrañas han hecho del lugar su centro de operaciones. Yo vivo aquí, pero lamentablemente sí está dura la delincuencia. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo se llama este barrio? Aquí le llaman el barrio Enriquillo, kilómetro 8 de la Sánchez, por relación Independencia. Mayormente una delincuencia que a veces es incontrolable, son por ejemplo muchachos de aquí mismo del barrio, jóvenes. Uno siempre le da los consejos, pero ellos ya tú sabes que la situación está un poco precaria. Los jóvenes son la principal amenaza y provocan que la gente se tranque en sus casas desde que llega la noche. Bueno, mi hermano, mira, nosotros siendo nativos de aquí, tenemos más de 20 años viviendo aquí y es un temor, mi hermano, a salir a cualquier hora. Nosotros nos sentamos ahí a compartir un rato y cualquier motor que pasa algo, ya nosotros estamos ya en para porque no sabemos en el momento que se le van a tirar a uno. Habido y por haber, no en esta calle, sino en las otras dos calles también anteriores. La delincuencia está malísima, que uno no puede salir a ningún sitio porque atracan, matan a uno sale de su trabajo, los hombres, yo no, y le quieren quitar lo suyo a la mala. Su Mundo visualizó algunas patrullas de la Policía Nacional que tras los constantes ruegos de los ciudadanos han estado merodeando la zona. Muchos residentes sugieren a las autoridades colocar agentes en las entradas estrechas de las calles del barrio como alternativa efectiva para depurar a quien entra y quien sale. Wilder Páez, Noticias, Su Mundo. Gracias a nuestro compañero Wilder Páez por estas informaciones. Por otra parte, el Ministerio de Obras Públicas informa que trabajan por el restablecimiento del tránsito por el puente que comunica la otra banda con el Salado en Verón, Punta Cana, el cual sufrió un socavón a causa de las torrenciales lluvias caídas en esta semana. Para el desvío del tránsito de vehículos, le informamos que la primera alternativa para los que se trasladan desde el Macao, el Salado y la Ceiba será por los Burritos y la autopista del Coral, mientras que lo que vienen desde Miches y las lagunas de Nisibón será por la iglesia del Bonao, Anamuya. Por otra parte, el Ayuntamiento del Distrito Nacional realizó un operativo médico en el barrio Villas Agrícolas, el cual benefició a cientos de lugareños de distintas especialidades. Nuestro compañero Wilder Páez se trasladó allí y trae la siguiente historia. El doctor Ramón Arias, participante en la jornada, enumeró las distintas áreas de la medicina que estarán llevando a cabo. Bacterias, tétanos y rubeola. Se realiza todos los fines de semana en diferentes sectores. Los beneficiados de la jornada valoraron la acción de la alcaldesa Carolina Mejía. Este operativo me parece que está perfectamente porque la comunidad de la masa pobre necesita este operativo así cada cierto tiempo. Hay gente que no tienen los recursos necesarios para comprar los medicamentos. Muy bien, buenísimo. La comunidad se siente feliz con ese operativo. Porque la salud está ante todo. Por eso nos sentimos orgullosos de ser de los primeros en que el ayuntamiento haya hecho este operativo médico. En ese sentido, el dirigente comunitario Francisco Reyes detalló la importancia de este tipo de actividades en sectores pobres como Villas Agrícolas. Por años tenemos una deuda social acumulada. Los hospitales, tanto los centros de atención en los barrios son insuficientes para la cantidad de gente y de personas que hay. Pero no es culpa del que está en el momento, por ejemplo, de las autoridades de ahora, sino que es una deuda acumulada desde hace tiempo. Entonces eso viene a traer un alivio. El ayuntamiento distrital lleva este tipo de jornadas médicas por los distintos barrios de la capital, donde además se les regalan medicamentos a los comunitarios. Wilder Páez, Noticias, Su Mundo. Cuénteme. El panorama está bien complicado. Está complicado. Nuboso, hay mucho chubasque, vasco. ¿no? Digo, sí. Hay mucha lluvia por todos los lados y se acrecientan los problemas. Por un lado,
Está lo que ocurrió en Brasil, que ya hemos dicho. Brasil dio gran sorpresa con la figura de Lula da Silva, ¿no? Porque fue muy cerrada estas elecciones. Pero en el plano más cercano, hablamos un poco de lo que ocurrió en Haití el pasado fin de semana, donde un ex candidato presidencial fue asesinado junto con su guardaespaldas. Y ha consternado mucho la noticia porque en Haití las bandas siguen teniendo el control. No obstante, ya ha habido una intervención internacional de la ONU, pero se han quedado un poco de orilla, no han penetrado, no se ha dado, digamos, un impacto para someter, digamos, a la paz a esa población, donde hay un estado, señores, de alarma, no hay seguridad para nadie. Las bandas siguen controlando Haití. Y la muerte de Eric Jean-Baptiste ya se había anunciado, señores. Incluso hay un video donde aparece un brujo, un ugán, como le llaman ellos, un papá bocó, un jefe de vudú, que se ha hecho muy viral en las redes haitianas, donde él anuncia que lo van a matar. Y los que son expertos, digamos, en el tema haitiano, de todo ese sistema mágico religioso, del vudú y los brujos, saben que las bandas utilizan a los brujos para decirle que él anuncie la visión de quién va a morir. Y entonces por eso aparece un brujo con unas velas encendidas anunciando que va a morir Eric Jean-Baptiste. Y efectivamente lo dice varios días antes porque las propias bandas le dan el anuncio a él. Y él había publicado un Twitter, que es bueno que lo veamos, días antes, un Twitter donde él, como político, dice él que la esperanza de vida de las personas en Haití es de 24 horas, señores. Gracias a Dios y a todo lo que vemos por la protección que Alphonse Robertson disfruta de los asesinos. ¿Quién será después? Dice él. ¿Tendrá la misma suerte? Líderes que no aseguran vidas, que no permiten que ni siquiera los niños vayan a la escuela. Son útiles, dice él. O sea, no hay garantía. Él dice, la posibilidad de vida son 24 horas en esta circunstancia. Entonces, nos vemos afectados todos, porque es una población que está sufriendo, una población que sabe cuándo se levanta, pero no sabe si se va a volver a acostar, porque la muerte les acecha por doquiera. Las bandas se benefician y quienes dirijan a las bandas tienen control económico, control social, todo lo que es el narcotráfico, todo lo que es el tráfico humano también hacia República Dominicana y hacia otros países que están siendo afectados porque el pueblo tiene que salir corriendo para poder sobrevivir. O sea, es una situación calamitosa y se le pide a las comunidades internacionales que hagan una acción ya por esa población indefensa, por los niños que no se pueden enviar a las escuelas. Las familias están todas locas por ver si salen de este estado agónico. Usted se imagina lo que es vivir en una sociedad, tiro por todos los lados, atracos, secuestros, muerte. ¿Y quiénes se benefician? Grupos económicos que también están detrás de estas bandas, porque estas bandas tienen dueños. Entonces rogamos a Dios, rogamos a la comunidad internacional la intervención rápida para someter a ese país a la paz, para que el pueblo haitiano pueda vivir tranquilo y los demás países también, que no tengan que estar recibiendo con tanta intensidad a gente que lo que está corriendo por su vida. Así es, y paz también necesitamos nosotros en este país, señores, porque la delincuencia y los accidentes de tránsito y los atracos, pues están acabando a este país. Miren, tengo que referirme a un tema lamentable y con relación, que nunca pensé que iba a hablar de ese personaje, pero voy a tener que hacerlo por lo que ha pasado. Y es con relación al dembocero, el artista urbano Honguito. Honguito, ¡guau!
que se llama así, Honguito Guá. Resulta ser que este fin de semana nuevamente es noticia porque en el fin de semana supuestamente él se vio involucrado en la muerte de un nacional haitiano. Me parece que tiene apenas 24 años. Pues él decía, cuando en las redes sociales circuló esto, de que él se iba a entregar a las autoridades, que iba a ir donde la policía a aclarar todo porque él no tuvo que ver con eso. Una persona que iba delante de él lo atropelló, él impactó el vehículo y siguió derecho por cómo está la situación. Pues vemos que va a donde el vocero de la policía, Diego Pequeira, allí hablan y lo dejan suelto. Él está con un representante legal. Pues ahora sale la información de que él asume y declara, parece que él estaba en un encuentro con amistades, de que él ciertamente atropelló a este nacional haitiano. Pero también vimos cómo hay un video que está circulando donde se muestra el momento del accidente, donde el motorista parece que iba muy cercano a lo que es la otra parte, la parte izquierda, y cuando iba muy a rápida velocidad, él iba a rebasar una guaguita platanera, lo impacta y sigue de largo. Ya ustedes saben cómo quedó ese pobre nacional haitiano, totalmente desbaratado. Las imágenes son dantescas. Entonces, esto me llama mucho la atención porque me sorprende que un profesional como Diego Pequeira no haya realizado no haya peinado la zona con las cámaras de vigilancia que habían allí para detectar qué fue lo que pasó, para dejar a este peligro social suelto, como él anda, y aún así él lo dice que sí, que él pagó 60,000 pesos al abogado y que él mató a este nacional haitiano, que por cierto tenía una niña, tenía una esposa, y lo estaban esperando porque él parece que él iba al mercado nuevo a buscar las frutas para luego venderla como frutero. Entonces, de verdad, uno se sorprende con las cosas que vemos aquí, las autoridades. Yo espero que el Intran hoy, también las autoridades policiales, nuevamente apresen a este personaje, porque esto no se puede quedar así, porque haya sido un nacional haitiano. Aquí debe de haber justicia. Esto deja muy mal parado a lo que es al vocero de la policía y también a la Policía Nacional. Esto confirma, y no lo digo tanto por Diego, porque Diego ha sido un profesional que me sorprende verlo en esta situación, que la Policía Nacional aquí arma a los muñecos. Aquí la Policía Nacional es especialista en armar muñecos. Y es lamentable ver cómo la juventud dominicana sigue en este tipo de personajes, pero no esto, sino comunicadores, con todo el respeto a los Fokker, que lo lleva a su plataforma a hacer que view, a llevar de que supuestamente noticias, hacerlo famoso a este tipo de personas. Entonces yo le quiero recomendar a los Fokker que ya que él tiene una plataforma que tantos jóvenes lo siguen, lleva a personas realmente jóvenes que tengan talento, que sirvan de ejemplo, pero no llevar este tipo de personajes, y escúchame la expresión, de lacras sociales, que son personas que muestran la debilidad mental y sobre todo el mal comportamiento y el mal ejemplo que le están dando a la población dominicana. O sea, esto es lamentable. Imagínate, eso buscando, como dicen, like, buscando que lo miren, buscando, ustedes saben cómo es todo ahora. Matando gente. No, los Fokker, tú sabes. Pero mira, Marino, Lorenz, amigo, tengo la información sobre el caso haitiano, que luego de la partida de la subsecretaria de Asuntos Hemisféricos para el área del Caribe, secretaria de Estado, hubo una reunión en Palacio. Hubo una reunión en Palacio con las principales figuras políticas y no se pudieron poner de acuerdo porque cada uno de ellos tienen su propio criterio sobre la situación haitiana. Y es que cada candidato le está sacando provecho a esa situación. No hay una política de Estado para esos fines. Pero tengo una información también. Hay problema en el PRM. Por eso es que el presidente Hipólito Mejía le pide al presidente Abinader que se decida ya, que lo diga ya. Y ustedes saben por qué. Porque 3 grupos dentro del PRM están buscando la presidencia de la República. En el grupo de Abinader, en el grupo de Hipólito con Carolina Mejía. Por eso que ustedes la ven muy activa últimamente
buscando ese espacio político, por si acaso Luis no se decide. Pero también hay entre 3, 4 candidatos que quieren ser presidente. Entonces quieren que Luis se decida con tiempo para ello poder armar ese muñeco político y hacer campaña. Y el presidente no quiere decidirse porque si lo hace, está abriendo las oportunidades para una gran división en el PRM. Pero no solamente eso, la gobernabilidad. Entonces, tiene que dedicarse demasiado tiempo a el activismo político y no así a la gobernabilidad. Otro problema en la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral, entre hoy y mañana, el presidente está en Brasil, estuvo como invitado, como observador, y a su regreso hay un documento que quieren que todos los partidos políticos firmen. ¿De qué? De que pare la campaña política. Pero ¿qué ocurre? Hay 4 partidos que quieren hacer primaria y quieren hacer esa consulta al igual como la hizo el PLD. Y no se han puesto de acuerdo y se van a imponer frente a la Junta Central Electoral porque la Junta prestó los equipos y el gobierno prestó las escuelas para esos fines. Y todo. Eso se avecina. Pedro, evidentemente, en el PRM nunca un presidente se ha podido reelegir. Los números no le están alcanzando. No diga eso, que el presidente tiene de que 61% de valoración. No, por eso ¿Eso sabe dónde? Eso es personal. Eso dicen, pero nada, ya está con nosotros nuestro invitado de este lunes. Él es Juan Valdés, director del Observatorio Educativo, y lo tenemos vía Zoom con nosotros. Bienvenido, profesor, ¿cómo se siente? Muy buenos días, muchas gracias, muy bien. Gracias. Gracias por estar con nosotros, profesor. Un observatorio, los observatorios siempre son los centros de análisis, lo que están observando, lo que está pasando. Y en el plano de educación, profesor, la República Dominicana sigue ocupando lugares cimeros, pero de atraso. Un sistema que no ha funcionado. Entonces, sabemos de una propuesta que ustedes tienen para introducir el inglés como segundo idioma en un país cuya población tiene más del 20% en Estados Unidos. De manera que el inglés también, que es una lengua global, sería necesario. ¿Cuál es la propuesta que tienen, profesor? Muy buenos días y muchas gracias de nuevo. Fíjense, en nombre de Dominican Republic, TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, que es la institución que además del Observatorio Educativo yo dirijo, nosotros sometimos ante el Congreso, junto a la diputada de Ultramar en el estado de Nueva York, que es Servia Iris Familia, la propuesta de ley de inglés como segunda lengua para que el inglés se convierta en la segunda lengua de los dominicanos. Esto desde la escuela. La materia inglés ha sido parte del sistema escolar dominicano desde 1961 y al día de hoy, más de 60 años después, ningún dominicano ha aprendido inglés en la escuela. De hecho, el bilingüismo es un lujo en este país. Es un lujo que solo tienen los hijos de las familias pudientes, a pesar de que esa es una materia que se da en la escuela durante 9 años. Entonces, tal como usted decía, el inglés es la lengua franca de esta era. Es la lengua de los negocios, es la lengua de la internet, es la lengua de la tecnología, es el lenguaje de intercambio entre todos los países. Y en un país cuya economía depende tanto del turismo, de las relaciones internacionales, de la inversión extranjera, no tiene sentido condenar a los estudiantes que van a la educación pública a una educación monolingüe, a que solo aprendan un idioma. El español tan solo lo habla el 5% de la población del planeta. Hoy en día, el inglés es tan importante como la internet, como la electricidad, como cualquier otra asignatura que tenemos en la escuela. Desde noviembre pasado, nosotros hemos iniciado en más de 500 escuelas públicas, con más de 1,000 docentes, un programa de inglés como lengua extranjera
especialmente para lograr que los niños, desde el 4º grado del nivel primario hasta el último grado del bachillerato, puedan aprender inglés en la escuela. Exactamente en esto es que estamos involucrados ahora, tanto en el tema de lograr que ahora la ley se apruebe, porque ya fue aprobada a unanimidad por la Cámara de Diputados, y ahora esperamos que el Senado también la apruebe. Ok. Perfecto. Profesor, yo tengo una inquietud. Por ejemplo, me parece sumamente interesante esta iniciativa por parte de ustedes de que el inglés se convierta en nuestro segundo idioma, por lo que usted acaba de decir. Sin embargo, hemos visto un déficit en las escuelas del país, donde el Ministerio de Educación todavía no ha podido lograr, por ejemplo, que estos estudiantes reciban materias de calidad, un desayuno escolar, un almuerzo escolar de calidad. O sea, hay muchas situaciones dentro del sistema educativo público del país. ¿Cómo se podrían adaptar estos estudiantes a lo que es, por ejemplo, el inglés? Un idioma, como usted acaba de decir, ya se puede decir universal, pero sin embargo todavía tenemos debilidades dentro de nuestro sistema educativo público. O sea, ¿cómo los estudiantes con todo este déficit se pueden aplicar a lo que es el inglés? Fíjese, nosotros estamos desarrollando hasta ahora, aunque ahora tenemos una situación en la cual temporalmente se ha suspendido el programa, y esta tarde a las 5 de la tarde sí quisiera anunciarles que la ADP, tanto la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana como la Asociación de Profesionales y Técnicos del país y la Asociación de Docentes de Inglés, vamos a dar una rueda de prensa al respecto. Pero para responder a tu pregunta, nosotros hemos diseñado lo que se llama una estrategia de formación docente centrada en la escuela para el aprendizaje de inglés. A través de esa estrategia, lo que se hace es, en la escuela, entrenar a los docentes, proveer a los estudiantes precisamente de los medios y recursos para el aprendizaje, establecer un sistema de apoyo a la labor docente en lo que es supervisión y acompañamiento pedagógico, y formar continuamente a los docentes en su práctica. Esto es lo que se llama una estrategia de formación docente centrada en la escuela, que es el enfoque que científicamente se ha probado como factible para lograr el aprendizaje de inglés en la escuela pública en particular. En nuestro país, realmente, históricamente, el área de inglés en la escuela pública ha sido una simulación. A pesar de que el diseño curricular dominicano, por diseño en sí y por derecho, le da la misma validez a todas las asignaturas del currículo, el inglés es un relleno en la escuela. Yo le pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes aprendió inglés en la escuela cuando fueron? Para No. Que no. Yo soy el director de St. Lawrence International School. Yo soy director de un colegio bilingüe internacional. Y tengo más de 30 años de experiencia en la educación bilingüe. Y usted viene a un colegio como este que yo dirijo, y aquí los niños aprenden inglés desde los 2 años. Sin embargo, este colegio no es accesible a personas que no tienen los recursos económicos. Nosotros lo que hemos creado es un programa que es tanto una solución educativa como una solución de justicia social. Porque el sistema educativo público tiene más de 2.3 millones de estudiantes que están condenados al monolingüismo, a no aprender inglés en la escuela. Y el Ministerio de Educación gasta en la materia inglés lo mismo que gasta en matemáticas, en ciencias o en lengua española. Entonces, ¿por qué están condenados? ¿Por qué tienen que estar los estudiantes pobres condenados a no aprender inglés en la escuela, cuando esta es una materia oficial del currículo, como lo son las matemáticas, las ciencias y la lengua española? Eso es muy poco estratégico. Usted tiene razón al decir que la educación dominicana tiene muchas deficiencias, pero el tema esencial acá está en buscar soluciones educativas como esta, que son holísticas, integrales y ecosistémicas. Esto quiere decir, este programa en particular trabaja con el estudiante, con el docente, con la gestión educativa, con los medios y recursos para el aprendizaje y con la familia. Sí, porque siempre se ha pensado, profesor, de que, por ejemplo, el inglés, las escuelas donde dan inglés
son de popis. O sea, eso siempre es lo que se ha visto. Y las escuelas, por ejemplo, aquí muy populares a nivel privado que dan inglés, son personas de ciertos recursos económicos que pueden acceder a la misma. Mira, el inglés acá es un lujo. Es un lujo para el 1% de las familias dominicanas, que son las que pueden pagar un colegio bilingüe internacional. Entonces, eso es una violación a un derecho universal, que es el derecho a una educación de calidad. Nosotros, a través del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, que es el INAFOCAM, llevamos 14 años de trabajo formando a los profesores de inglés de las escuelas públicas para que ahora los niños de las escuelas públicas puedan aprender inglés. Sin embargo, hemos encontrado muchas trabas. Parece haber un plan o una resistencia a que los pobres logren el bilingüismo en la escuela pública. Y eso es una violación a un derecho, porque los docentes del país, los técnicos del país en el área de lenguas extranjeras, estamos unidos para lograr esta meta. Ya hemos iniciado un programa. Es un programa que está siendo hecho con instituciones internacionales, como Hunter College of the City University of New York, que es la facultad universitaria de Estados Unidos con mayor experiencia en esto. También tenemos el apoyo local de las asociaciones de docentes. Pero parece que aquí no se entiende, ni se quiere aceptar que el inglés es tan importante como cualquier otra asignatura. De hecho, déjenme decirles que la única asignatura que al terminar la escuela le posibilita a un dominicano conseguir un trabajo y ganarse la vida es el inglés. Entonces, ¿por qué tienen las familias pobres que pagar para aprender una materia que se da en la escuela y tener que pagar fuera de la escuela por un instituto? ¿Por qué se le niega a los niños pobres esta oportunidad? El Estado dominicano nunca en 60 años ha cumplido con el deber de lograr el aprendizaje de inglés en la escuela. Antes decían que el problema eran los maestros. Y yo, como presidente de la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, les aseguro que los maestros no son el problema, los maestros son la solución. Quienes estamos luchando, abogando y preparándonos todo el tiempo, continuamente, somos los docentes. El problema es que aquí todavía hay una visión de que lo único que es importante es la lengua española, las ciencias y las matemáticas. Y se invierten todos los recursos en esas áreas y se descuidan áreas como esta, que no es necesario porque el inglés es una materia de la escuela y todas son transversales. Y el enfoque que nosotros utilizamos es un enfoque multidisciplinario, en el cual el inglés también incluye contenido de ciencias, de matemáticas, de sociales, y es como se enseña el idioma modernamente ahora, que es lo que se llama el enfoque integrado de lenguaje y contenido. Entonces, nosotros hacemos un llamado al pueblo dominicano a que nos apoyen. Los docentes de inglés de la República Dominicana estamos decididos a lograr que los 2.3 millones de niños y niñas que reciben en educación pública en este país aprendan inglés en la escuela. Y la labor de las autoridades debe ser apoyarnos, no ponernos trabas. La educación pública es un derecho. El aprendizaje es un derecho. Y la educación per se es un derecho universal. Entonces, básicamente, en este momento, esa es la situación que tenemos. Así es, profesor Valdés. Pienso que el sistema educativo hay que transformarlo totalmente de acuerdo con usted. Pero fíjese que ese 4% de educación en los últimos 10 años, lo que ha servido es para pagar salarios. Dice el ministro de Educación que el 82% del presupuesto es para pagar salarios. Y PISA, que es el que mide lo que es la evaluación de los estudiantes, dice que nuestra educación anda por los años 70. Imagínese usted. Pero yo voy más allá, profesor. Debería ser obligatorio de que todos los estudiantes, antes de graduarse de bachiller, tengan que dominar el idioma inglés. ¿Qué piensa usted? Esa es nuestra propuesta. Déjame decirte algo. Nuestra propuesta, déjame decirte que un dominicano recibe
9 años de clases de inglés en la escuela pública y recibe más de 1.000 horas de inglés en la escuela. Entonces, nosotros ya a través de la investigación científica, porque este es un programa que cuenta con toda una investigación científica para sostener su factibilidad. Y de hecho, el programa ha empezado como una estrategia de formación docente, porque nosotros mismos entendemos que la clave está en el docente. Entonces, para responder primeramente a tu inquietud sobre el presupuesto de educación del 4%, es muy importante que el ministro de Educación sepa que sin docentes no hay escuela. Es obvio que el mayor gasto de todos los ministros de educación, de todos los ministerios de educación del mundo, está en los docentes. Pero les voy a dar una información como director del Observatorio Educativo Dominicano. En nuestro país, el gasto en docentes del total del presupuesto de educación no supera el 65%. Mientras en el resto de Latinoamérica, el gasto docente en sueldos de docentes está en un 70% en promedio. Es bueno que sepan ustedes y el ministro de Educación que este país está por debajo del promedio del gasto en sueldo docente de toda América Latina. Este país no gasta más un 65% en sueldo de docentes del gasto total de educación, pero también hay gastos en puestos administrativos. El Ministerio de Educación tiene más de 100.000 empleados administrativos. Es bueno que revisen también por ahí. Sin embargo, les reitero, sin docentes no hay escuela. Obviamente que el mayor gasto de educación debe ser en docentes, porque todo el otro gasto es secundario. Pero reitero que es bueno que lo sepan porque los periódicos publican cosas y no hay investigación, solo publican lo que escuchan. La República Dominicana está por debajo del gasto en sueldo del presupuesto general de educación, y me refiero a sueldo docente. Es bueno que confirmen y consulten los datos y las bases de datos internacionales. En América Latina hay países que gastan más del 70% del presupuesto de educación solo en el sueldo en docentes. Entonces, es importante que se sepa que tampoco en este país es como nos dijeron en los pasados 8 años, que aquí la mayor parte de la inversión se fue en construcción de escuelas. Señores, aquí se presupuestó para construir escuelas, lograr 29.000 aulas. Y de estas, a pesar de que se gastó todo el dinero presupuestado para esas 29.000 aulas, no se llegó ni siquiera al 65% de las aulas. O sea que se gastó todo el dinero y no se llegó al 65% de la meta de construcción de aulas de ese gasto. Sí hubo un gasto, pero ese gasto no tuvo relación con la meta a la cual aspiraba en términos de construcción de aulas. Por eso usted ve que hoy en día las escuelas están sobrepobladas. Cuando hablamos de calidad educativa, usted no puede aspirar a que un docente logre mejores resultados de aprendizaje si en un salón de clases que por diseño tiene 54 metros cuadrados y que debe albergar por lo menos o el tope 30 estudiantes, usted tiene 45 y 50. Quien no conoce de didáctica, de pedagogía, quizás no entiende que un aula sobrepoblada en más de un 20% impide gran parte de los resultados de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el diseño curricular dominicano se basa en lo que se conoce como el constructivismo social. Y ya lo que produce aprendizaje son actividades significativas que deben hacerse en el aula, las cuales se ven mermadas, afectadas y sesgadas hasta por la infraestructura escolar. Profesor. Miren, aquí hay un... Ajá, bien. Mire, profesor, muy bien lo que va planteando ahí, pero ¿usted no cree que hay algo todavía más profundo? Es que ¿no será que todavía seguimos con un sistema de educación lineal frente a una sociedad de inteligencia artificial que exige otro tipo de modelo educativo donde los estudiantes se empoderen? Ya el estudiante no es, digamos, el que hay un pedagogo.
que lo guía. Es un nuevo sujeto de la exponencialidad en el conocimiento del mundo de lo cuántico y que por tanto es necesario que aprenda inglés y yo me voy más lejos, profesor, no sé qué usted piensa. Además del inglés, que se pudiera conocer del primero hasta el octavo y que siga un poco, digamos, hacia el bachillerato, pero el chino mandarino también debiéramos incluirlo porque estamos en un mundo global. Mira, es importante eso que tú dices. Con relación a lo primero que dices, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hace años, desde 1995, que por diseño se supone que el sistema educativo dominicano es simultáneo, no lineal, no secuencial. O sea, se supone que el paradigma educativo es el ecosistémico, el complejo y el integral, que es el que reconoce la complejidad de todos los fenómenos que interactúan en la dinámica educativa, tal y como tú lo defines. Eso que tú defines es lo que se denomina el paradigma complejo, ecosistémico e integral de la educación. No es la secuencialidad lo que hoy en día se maneja en educación, sino la complejidad. Sin embargo, aquí no han sido capaces de pasar ni siquiera de lo más básico a lo complejo. Ahora, con relación al tema que mencionas, es bueno que sepan que el país que más hablantes de inglés tiene en el mundo es China. China tiene más de 400 millones de estudiantes de inglés en las escuelas. Esto es lo que ha hecho del inglés el idioma más hablado en el mundo. En China hay mayor cantidad de estudiantes de inglés que el total de hablantes de inglés como lengua nativa en el planeta. Los chinos vieron esto como una oportunidad. Por eso China le está ganando al resto del mundo, entre otras cosas. Pero nosotros, los maestros de inglés de la República Dominicana, hacemos un llamado al presidente de la República, al ministro de Educación, a que no se sigan poniendo trabas al desarrollo del programa de bilingüismo en las escuelas públicas. Porque si ustedes no son capaces de lograr las metas, por lo menos tienen que ser capaces de permitir que otros lo intenten. Nosotros, desde la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, llevamos más de una década de esfuerzo, de investigación científica, de programas pilotos. No existe otra propuesta en el país. Es bueno que lo sepan. La nuestra es la única que se ha validado, que se ha evaluado y que se está implementando. Y tenemos más de 500 escuelas y casi 300,000 niños en este programa. Así que nosotros le pedimos a las autoridades que apoyen, que si no hacen, por favor, dejen hacer. Y si tienen algo con relación a esta propuesta que entiendan que es técnicamente incorrecto, que lo debatan y lo definan con los expertos. Porque nosotros tenemos, precisamente en nuestro gremio, a los expertos más reconocidos del país y muchos internacionalmente. Los niños de las escuelas públicas tienen derecho al bilingüismo. Una educación monolingüe hoy en día lo que condena a la ciudadanía es al provincialismo, al conservadurismo y al atraso. Porque vivimos en una economía global, en una sociedad global. ¿Por qué no tienen derecho los niños de las escuelas públicas al aprendizaje de inglés? Así es, ¿Cuál profesor. es el problema? Así es, profesor. Mire, profesor, ojalá podamos tenerlos de nuevo porque estamos incluso más allá de lo complejo ya. Se está hablando de la exponencialidad y quisiéramos tenerlo aquí de nuevo. Así que muchísimas gracias por su participación y pronto necesitamos su presencia. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos. Tengan un Gracias, feliz día. maestro. Ya tenemos nuestro próximo invitado aquí en el set de este Matutino Su Mundo. Él es el jurista Valentín Medrano y le damos la bienvenida a este Matutino Su Mundo. ¿Cómo se siente? Bienvenido. Saludos, muy buenos días. Una ficha. Sí. Muy buenos días, Sí. Marino, Pedro, Lorena. Un honor estar aquí para mí. Hagan las invitaciones a las personas que vienen acá, adviértanle. Dime. Sí, para llegar a tiempo, porque uno está como a 8 AMET y 3 o 4 tapones que producen los mismos la gente de la DGC. Sí, DGC también lo mismo. Entonces adviértanle, mira, sale como una hora antes. Mínimo. Mínimo, sí, pero no por culpa porque esto está muy bien ataviado y muy bien ubicado, de verdad. Sí. El problema no son ustedes, ni uno pone su aparato. No, el tránsito. No es el tránsito, mira por qué no. Pues tú pones tu aparato
que ahora se llama Waze o algo así, Cualquiera de esas aplicaciones o Google Maps, y te dice, tú llegas en 15 minutos, y tú dices, como que son 15 minutos, te quedas haciendo otra cosa porque tú llegas en 15 minutos, te estás a distancia de 15 minutos. Pero después te encuentras con que le dan prioridad a otros, te relegan en el camino y en definitiva no son 15 minutos. Los 15 minutos se convierten en una hora y después dicen aquí, ese abogado sí es impuntual. No. Que no es mi caso. Entonces, hablando con nosotros, por los otros. Y cuando está lluvioso, peor todavía. Yo duré el otro día 2 horas para llegar a un lugar. Yo hablo de los otros invitados que les pueda ocurrir lo mismo, pero yo estoy aquí a tiempo. Yo llegué a tiempo. Gracias. Bienvenido aquí a su programa. Usted está en Matutino Su Mundo, lo está viendo todo el mundo y sobre todo es la diáspora dominicana, Estados Unidos, Europa. Doctor, mire, se habla mucho de deuda social y en el plano jurídico, ¿cuál usted cree que son las peores deudas sociales que tiene el Estado dominicano? Porque a veces uno siente que los procesos jurídicos que hay que enfrentar vienen como un suero de miel de abeja con arena y que la gente no ve el resultado. ¿Dónde están las falencias del sistema dominicano? Bueno, primero decirte, yo te vivo. A mí me gusta ese tipo. Hay como una mezcla de histrionismo, con dolor, toda esa cosa y preparación, sí, en cada uno de esos cuestionamientos. Yo te vivo. La pregunta básicamente, porque en el ámbito jurídico hay que hablar con claridad meridiana y sobre todo puntualizar y usar los vocablos que sean inexactos, acorde con lo que se quiera o se procure manifestar y decir y lo que significa en términos reales, porque la gente no necesariamente entiende la verborrea que se usa en el ambiente jurídico. Por ejemplo, el licenciado me pregunta con respecto justamente al ámbito jurídico y la deuda social. Ámbito jurídico. Lo jurídico implica muchas cosas. La jurídica es una ciencia jurídica, que incluye política y básicamente todo lo que tiene que ver con el derecho. Pero en el ámbito jurídico atinado o relacionado con el derecho y el ejercicio del derecho, ¿cuál es la deuda social acumulada más grande que tenemos nosotros en la República Dominicana? La justicia, la falta de justicia. Pero el criterio de justicia que se tiene no es necesariamente el que nosotros como abogados hemos aprendido y el que es el legado histórico de la humanidad para con una sociedad que se presume de avanzada. Porque para usted, por ejemplo, posiblemente, y ya voy a la segunda parte de la pregunta que tiene que ver con el suero de miel de abeja. El suero de miel de abeja quiere decir lentitud. Cuando la gente pretende prontitud. De hecho, hay una máxima en la ciencia jurídica que dice que una justicia retardada, lenta, es una justicia denegada. Pero ¿en base a quién se esgrime esa máxima? ¿Para con la sociedad? No, para con el justiciable, para con el imputado. La justicia lenta o rápida en función y en relación a ese ciudadano. Porque la gente dice el derecho de la sociedad. El colectivo, el Código Procesal Penal, por ejemplo, la Constitución de la República del año 2010, le dieron una serie de prerrogativas al colectivo, que dice, bueno, para los asuntos que tienen que ver con el robo del erario, nosotros podemos incluso constituirnos cualquier ciudadano en querellante. Perfecto. Eso es para el colectivo. Bien, perfecto. Pero es el colectivo el que está sufriendo los horrores de la cárcel, del proceso penal, de la falta de justicia. No, es el ciudadano sometido, precarizado, cautelarizado, reducido, cosificado, que se conoce como imputado. Entonces vamos a la otra parte justamente de la pregunta. Prontitud, lentitud de la justicia. Es que la justicia tiene que darse su tiempo. La justicia es exactamente, y hablo de falta de justicia, vamos a hablar en el ideario de que exista la justicia. La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Por vía de consecuencia, en esa sola definición de justicia tú tienes que entender varias cosas. Primero, que el culpable condenado, el inocente absuelto, porque hablamos de régimen de consecuencia real. Régimen de consecuencia real. Pero la sociedad dominicana quiere justicia. No, la sociedad dominicana ha sido enseñada, vamos a decir, ha sido, ¿cómo le dice? A la computadora, lo que ustedes le hacen, programada
la sociedad dominicana para querer no justicia, sino un tipo de solución jurídica desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el ámbito de discusión de los problemas sociales que se llevan a la justicia, como por ejemplo el denominado acto de corrupción. ¿Qué quiere la justicia? ¿Qué se le enseña a la justicia? ¿Qué quiere la sociedad? ¿Qué se le enseña a la sociedad? ¿Cómo se programa la sociedad? La sociedad quiere condena. Ahora, ¿condena es justicia? No. Condena es justicia cuando se condena al culpable. Absolución es no justicia. No. Absolución deja de ser justicia cuando se absuelve al culpable. Entonces, todo es en relación a los condimentos probatorios que pueden demostrar más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal de una persona. Porque los carteles que se ponen en los palacios de justicia pidiendo justicia, que se llama populismo penal, ¿qué es lo que piden? Si por ejemplo los lleva el buen amigo Juan Uvieres, condena si no es un chofer. Para que tú veas atiéndeme, que esto es muy interesante, para que ustedes vean qué es lo que es populismo penal, cómo se manifiesta en la práctica. El populismo penal se manifiesta como una tensión, una presión que se impone al sistema de justicia tendente a la consecución de un fin único. En el caso, por ejemplo, cuando hay un chofer sometido porque ha ajustado su conducta a la norma proscriptiva, la gente de Juan Uvieres, por ejemplo, lo digo con mucho respeto, es solamente como ejemplarizar, van con cartel diciendo justicia, y cuando tú le preguntas qué es justicia, que lo suelten. Ahora, cuando se trata, por ejemplo, de personas presuntamente que han cometido actos de violación a la ley penal en desmedro del erario, llámese actos de corrupción, tú lo ves con los mismos carteles, incluso titulando su vehículo con 3 fotografías que dicen, apoyémosle, queremos justicia. Y cuando tú le preguntas, ¿qué justicia hay? Que lo metan preso. Entonces, fíjate cómo un mismo individuo o una misma organización puede tener dos conceptos diferenciados de justicia y le hacen presión y tensión a los jueces para que fallen en un derrotero determinado. Entonces, ¿es eso justicia? No, eso es populismo penal. Porque la justicia es, reitero, dar a cada quien lo que le corresponde. Pero ¿sabe quién es que condena o quién debe condenar en un sistema real de justicia? No es el juez no condena, son las pruebas. Y si una prueba dice que son insuficientes para la retención de responsabilidad penal de una persona, entonces debemos condenar porque la gente está aplaudiendo la condena. No, eso sería irresponsabilidad y falta de interés sistémica. Doctor, en ese sentido, lamentablemente hemos visto que aquí los casos se caen porque muchas veces los fiscales aquí no hacen la investigación, no tienen las pruebas suficientes para poder enfrentar un caso. Por ejemplo, Odebrecht fue un caso hecho a la medida de cada uno de ellos que al final en cuenta salieron un caso de corrupción. Entonces, ay Dios mío, son 2 preguntitas. La primera, los casos que usted cree que está llevando ahora mismo la justicia independiente, el Ministerio Público independiente, ¿usted cree realmente que puede hacer populismo penal? Y la otra parte, cuando se hablaba de deuda social, una deuda social por parte de los legisladores es el Código Penal. Un código penal que ellos no se ponen de acuerdo, ni los senadores, ni los diputados. Hemos visto un incremento de la delincuencia, diversas modalidades, pero lamentablemente no se ponen de acuerdo. Y eso sí realmente compete a la población dominicana, porque así se puede enfrentar la delincuencia y otros segmentos del mismo. 2 preguntitas, doctor. Mire, Lorena, el problema con este país es que nosotros tenemos ¿cómo puedo establecerlo así? Una mezcolanza extraña en términos cognitivos y de formación y de irresponsabilidades hasta cierto punto. Porque aquí cualquiera opina de cualquier cosa, sobre todo de 3 aspectos. Mira, aquí todos los dominicanos saben de política, de derecho y de política. De política, de pelota y de sí. Todos los dominicanos saben de eso. Y te dicen a ti, por ejemplo, porque nos programan, a nosotros nos programan a pensar, a creer que necesitamos algo. Por ejemplo, todo el mundo levantó su voz, o casi todo el mundo, como si fuera un experto, diciendo que nosotros necesitábamos una ley de extinción de dominio. Hace poco, señores. Mira, se aprobó la ley de extinción de dominio y los problemas siguen iguales. Ahora nos dicen que nosotros necesitamos un código penal, que estamos retrasados. Señores, mentira. Ya los códigos están desfasados. Lo que funciona son las leyes especiales. Tú tienes un problema aquí focalizado, digamos, por ejemplo, ¿cuál es el problema? Que en el Código Penal actual
que dicho sea de paso, aún en la propuesta de modificación del código que se plantea, no se incorporan todas las leyes especiales, porque por ejemplo tú no viste que en la propuesta de código se incorporó la ley 5088 sobre drogas en la República Dominicana. No se incorporó, se dejó afuera una ley especial. Ni se incorporó la ley de delitos electrónicos. Muchísimas leyes se quedaron iguales. La ley de lavado de activos, 155, ahora del 17. ¿Por qué? Porque los códigos están desfasados. ¿Usted cree que nosotros necesitamos un código? No, nosotros necesitamos determinar cuáles son los tipos penales que hayan nacido del año 1882 a la fecha, como ha pasado con esas leyes especiales, y sobre las leyes, sobre la base de leyes de esa misma naturaleza, proscribir esos tipos penales. Es lo que debemos hacer. Pero a nosotros nos enseñan, mira, Lorena, no es culpa tuya, es culpa de todos nosotros, por a veces no resistirnos. A nosotros nos han querido enseñar que nosotros tenemos problemas y que necesitamos cosas que no necesitamos. No necesitábamos la ley de extinción de dominio porque la ley de lavado de activos hacía No, doctor, pero usted sabe que Estados Unidos estaba detrás de eso pero y le dijeron que tenían que aprobar eso. Pero nosotros hasta donde yo sé, en 1844 nacimos como una nación libre. Hasta donde yo sé, no somos una colonia. Hasta donde yo sé, no somos el 52 estados. ¿Entiende? Que usted te atrae una cosa. Perfecto, se le aplaude porque muchísimas cosas hay que reconocer lo que Estados Unidos ha originado un ambiente tendente a la consecución de cosas positivas para la República Dominicana. Eso es verdad y se le aplaude. Ahora, no siempre tú tienes que estar de acuerdo porque si tú lo dejas, ellos se podían llevar la bahía de Samaná. ¿Usted recuerda eso, históricamente? Se la podían llevar. Entonces, bueno, llevársela y dejándola ahí mismo como Guantánamo. Entonces, no siempre hay que estar de acuerdo. Reconocerle, sí, la gran nación, el gran ejemplo, el paradigma, el que nos legó a nosotros el sistema presidencialista, todo eso y se le aplaude. Las grandes transformaciones que los Estados Unidos ha ofertado para con el mundo y se le quiere y se le aplaude lo que nosotros somos en términos reales, porque desde el punto de vista económico dependemos de ellos por esa remesa que nos hacen gente. Todo eso se le quiere, pero no siempre hay que estar de acuerdo. A veces hay que decir, no, yo disiento de esto. Y yo disentí de la ley de extinción de dominio porque solamente aportaba afectación de la democracia en la República Dominicana. Entonces fue un error del gobierno aprobar eso. Fue un error de quien la sometió, fue un error de quien la ideó, de que le ideó aquí, porque eso es un asunto enlatado. Esa ley no se hizo en la República Dominicana. Pero vamos a ponerlo tú y yo. ¿Tú crees que yo debo decirte a ti cómo tú tienes que operar en tu casa? No. Bueno, entonces, ¿cómo tú me dices a mí, tú vas a aplaudir, que yo te voy a dar una receta de cómo se tiene que hacer la cosa en tu casa y tú la vas a aceptar como buena y válida? No se creó, nadie la ideó, nadie pensó, nadie puso una coma dominicana en ese adefesio que se llama ley de extinción de dominio. Oye, adefesio, porque eso es lo que es. Ahora, a la primera parte de su pregunta, porque usted hablaba hace un ratito de los casos de corrupción, del Ministerio Público Independiente. A mí esa parte sí me encantó. Claro. Porque esa es otra de las programaciones que a nosotros nos han hecho, que tenemos un Ministerio Público Independiente y pagan dinero, publicidad del Estado, que al final el anuncio siempre es gobierno de la República Dominicana, y nos dicen a nosotros que tenemos un Ministerio Público Independiente. Ya uno llega a creer que realmente tiene un Ministerio Público Independiente. Pero eso es falso. Primero porque constitucionalmente no lo permite la Constitución. Tendría que ser una modificación constitucional. Por eso que aquí se someten muchas cosas y se plantea de que no, hay que hacer una modificación, pero busca que en el trasfondo tú abres tú convocas a la Asamblea Nacional para hacer una modificación, cita así, y el boquerón, como dicen en el campo, te lo abren de ese tamaño. Te dicen que te van a convocar ahora para lo que tiene que ver, por ejemplo, con el Ministerio de Justicia, y después te salen metiéndote por debajo de la puerta un ladrillazo de una afectación desde el punto de vista constitucional. Ahora bien, ¿tenemos un Ministerio Público Independiente? No. ¿Y quieren ver la mejor demostración de eso? Bueno, el presidente de la República nombró 7 de los adjuntos de la procuradora y después cambió 2 de esos y otra vez lo designó él mismo, porque la Constitución de la República en el 128 dice que es una atribución del presidente de la República, y los artículos 170 y siguientes que tienen que ver con la conformación del Consejo del Consejo Superior del Ministerio Público y lo que tiene que ver también con el funcionamiento de ese órgano que se llama Ministerio Público, que tiene una ley especial que se llama 133.11. Ahora bien, en esos procesos, usted dice que fueron como hechos a la carta, ¿verdad?
porque cada imputado salió... Son un traje hecho a la medida en el caso de Brecht, porque lamentablemente salieron todos. El único país en América Latina que no ha tenido una sentencia ejemplar en este sentido ha sido República Dominicana. El único país tal vez que lo haya hecho bien es la República Dominicana. ¿Usted no ha pensado en esa posibilidad? No. Sí, piénselo por lo siguiente. ¿Por qué? Primero, ¿dónde nace Odebrecht? En Brasil. No, Odebrecht nace desde el punto de vista imputacional en los Estados Unidos. Recuérdese que todo se hizo allá poniéndole una multa altísima, dejándolo operar, Eso sí. porque ya le pusieron una multa y creo que la carretera 829 o algo así de la Florida, que es una de las más importantes, Y la 836. la sigue construyendo Odebrecht. 836. Sí. La sigue construyendo Odebrecht. O sea que ellos pagaron su multa y siguieron igualito. Ahora bien, también. ¿Usted sabe cómo se realiza una investigación desde el punto de vista penal? De la siguiente forma. Ocurre el hecho punible, se levantan las experticias, se levantan los vestigios que sirven de prueba para la demostración de la ocurrencia subsecuentemente en un plenario del tipo penal y de sus responsables. ¿Quiénes son responsables? Le pongo la idea, le traigo la idea de un homicidio. Imagínense, todos los casos son iguales, naturaleza diferente en definitiva, pero desde el punto de vista investigativo es lo mismo. Usted tiene que buscar las pruebas a cargo, las pruebas que sirven para determinar que una persona ha definido su conducta en una norma proscriptiva, es decir, esa persona cometió un delito de cualquier naturaleza. Póngase el homicidio. Usted llega a la escena del homicidio, la acordona para que no se contaminen las pruebas, levanta la prueba. ¿Cuál es la primera prueba del homicidio? El muerto, bueno, levanta la prueba. ¿Qué hacen con eso? Hacen un acta de levantamiento de cadáver. Y hay una pistola al lado, supongamos, del muerto, ya usted le quiere decir eso, una de dos cosas, o que dejaron esa pistola o que él intentó defenderse. Si intentó defenderse, ya usted verá que no estamos hablando de un asesinato posiblemente, sino quizá de un intercambio de disparos, quién sabe, ¿verdad? Eso no lo sabemos todavía. Pero usted empieza a levantar evidencias, y esas evidencias tienen un trípode de legalidad, porque tienen que ser legales cuando usted la levanta en su recolección, cuando usted la maneja, cuando usted la transporta y la guarda, que eso se llama cadena de custodia de la prueba, y cuando usted la incorpora al proceso. En ese trípode que tiene de legalidad la prueba, si usted falla, la prueba es nula. Ahora, ¿qué prueba autóctona, nacida en la República Dominicana había? Ninguna. Se hizo un soborno, supuestamente, ¿verdad? Sobornaron. ¿Quién sobornó? ¿Cuándo sobornó? ¿Cómo sobornó? ¿A quién sobornó? ¿Y con qué sobornó? Esas son preguntas inconclusas. Entonces, aquí había una presión para llevar a efecto un acto de justicia sin el apertrechamiento probatorio. Porque las pruebas se produjeron en los Estados Unidos y esas pruebas que se produjeron en los Estados Unidos no valían aquí. Para hacerla valer había toda una parafernalia que hacer y muy difícilmente llegaran de forma prístina, de manera tal que fueran utilizables en el proceso dominicano. Lo que pasó en Brasil por igual. Y de hecho, se cuestionó mucho el proceso inicial cuando se hablaba del acuerdo que se hizo. Usted recuerda un acuerdo, ¿verdad? Sí. Con Odebrecht, pero fue un acuerdo salvador. Porque las penas que llevaba, por ejemplo, que conllevaba ese tipo penal en Brasil eran superiores a la República Dominicana. Y una de las razones para que el ne bis in idem se dé es que allí la pena es superior. Entonces, lo que teníamos que hacer era desapoderarnos, que se conocieran ese proceso en Brasil y se condenara a todo el mundo, y la República Dominicana no tenía un solo centavo. ¿Qué le parece eso? Bueno. Lo que pasa es que la gente pinta de colores la vida dependiendo de sus intereses. Aquí nadie tiene un compromiso con la justicia y con la democracia real, muy pocos. Pero nadie dice la verdad, por lo regular. Entonces vivimos en una ¿cómo se dice? Una burbuja. Sí, pero de mentiras y de programación. Y este es un ladrón, y aquel es un ladrón, y aquel es un ladrón. Pero para usted decir que una persona es un ladrón, usted tiene que tener muchos elementos de prueba que así lo indiquen, pero peor. Ustedes son comunicadores magníficos, y lo reconozco. Pero ustedes no tienen la calidad, oiga, no se malinterprete, hablo de calidad en términos de justicia, para decirle a nadie ladrón. No. No pueden. Y si lo dicen, están asumiendo primero, una condición, subrogándose en una condición que no tienen, y segundo, cometiendo un delito. Pero aquí se cometen todos los días. Ustedes no ven que aquí sazonan a una gente y se lo comen todos los días, lo agarran y lo meten. Sí. Mira, cógete esta pierna de ti y lo desbaratan.
en términos morales lo asesinan. Yo por eso, yo soy del criterio, por respetar como ustedes respetan a su público, yo soy del criterio contrario a una corriente, a una ola internacional y nacional increíble que habla del derecho a la libre expresión del pensamiento, que por ejemplo, la difamación y la injuria, la difamación y la injuria, hay gente que habla del velo protector de los funcionarios y que eso debe ser despenalizado. Yo, al contrario, creo. Si, por ejemplo, una muerte de una persona física conlleva 20 años, la muerte moral debe conllevar 20 también. Si usted difama a una persona sin prueba, debía ir 20 años presa, porque matar moralmente a una persona es lo peor que usted le puede hacer después de matarlo físicamente. Porque no vale una guayaba en ningún sitio. Y aquí hay gente que viven asesinando moralmente todos los días en los medios de comunicación. Te agarran a una persona ahí sin saber absolutamente nada de él o de ella y te lo despotrican de una forma, te lo reducen a una cosa nauseabunda, que eso da pena. Usted puede llamarlo, doctor, mago de la economía, pero no ladrón. Sí. Claro, un mago de la economía, porque alguien tiene 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 30 años en el Estado y aparece, que no es el caso, que nada más duran 4 mil millones de pesos, 3 mil millones de pesos. Pero no se vaya al Estado. Entonces, simplemente la justicia, que para mí, la justicia demasiado intrínculo. Por eso a mí me gustan las leyes de tránsito. No pare, no estacione. Entonces, eso hay que dejarlo a usted de la interpretación. A mí hay que decirme, a mí, ¿dónde usted sacó 3 mil millones de pesos si usted nada más ha sido diputado? No es bendecido por Dios. Bendecido, no, mago. Pero yo creo que usted me diga, espérese, que en septiembre del 2021, aquí hubo un caso que se llamó Falcón, que aquí le pone medusa, de todo, todos los animales, y no queda en nada, porque el pueblo ya perdió la confianza en la justicia. Pero usted sabe de un caso Falcón ahí, que usted llamó al Ministerio Público, hubo un desacato ahí, yo no sé qué fue lo que pasó. Sí, pero vamos por parte. Debo aprovechar esta oportunidad que usted me brinda, que es de oro, para decir. ¿Verdad que sí? Dígamelo. Está bien, perfecto. Yo estoy de acuerdo con Dígame, ¿dónde usted sacó 3 mil millones de pesos? No, pero si yo fuera el juez. Pero vamos a poner. ¿Usted sacó el loto? ¿Heredó algo? Vamos a ponérselo fácil, entonces. Dígame está bien. Usted. Vamos a. No habla del el artículo 39 de la Constitución de la República, habla del principio de igualdad. En el sentido que todos somos iguales. Yo no estoy defendiendo a nadie. No, yo no he dicho un solo nombre. Ahora, vamos a pasar por el tamiz del cuestionamiento suyo a los empresarios también, a todo el mundo. Vamos a preguntarle a cada empresario, ¿cómo usted sacó 15 mil millones? ¿De dónde usted sacó 15 mil millones? Pero va para las dos partes, ¿eh? A todo el mundo, porque todo el como mundo dijeron en el cuento aquel de la monja, dijeron a todas. Entonces es muy fácil tirar piedras solamente en una sola dirección. La clase política dominicana se ha dejado narigonear, pisotear y llegó al clímax con el actual presidente de la República, que parece que no es político, porque no quiere saber los políticos. Dicen, no, los políticos no pueden ir a la Junta, los políticos no pueden ir allí, los políticos no. Llegaron al clímax ahí de la falta de confianza, del desmedro y de la falta de crédito moral. De crédito moral. Pero ellos lo permitieron, porque ellos nunca dijeron, suponte que hay un político corrupto. Al lado de ese político corrupto hay 10 empresarios corruptos. Pero nadie dice eso, porque es muy cómodo, tú entiendes, decirle al político que está preparado para que eso le rechine. Ahora, que es muy obvio lo que se está viendo. No, lo que es muy obvio es que se deje de lado lo que yo le estoy diciendo. Vamos a ponerle el ejemplo. No, porque yo estoy de acuerdo con usted. Pero vamos a ponerle el ejemplo. En ese sentido. Vamos a poner un ejemplo que a mí me gusta ponerlo mucho. Vamos a poner el ejemplo de Alexis Medina, por ejemplo. El presidente de su hermano construyó muchísimas instituciones hospitalarias. Y en esas instituciones hospitalarias o escolares, vamos a poner cualquier sea, hay que suplirlas, ¿verdad que sí? Hay que llenarlas, abastecerlas, ¿verdad? ¿De qué? Medicamentos, camas, las cosas que se usan en un hospital, ¿verdad que sí? Vamos a quitar de la ecuación a Alexis Medina. Dicen que Alexis Medina le proveyó suplió a todo el mundo, ¿verdad? Vamos a quitarlo a él, hipotéticamente, sí, esa capacidad que tenemos mental de la ecuación. Digamos, ya no existe Alexis Medina. ¿Quién suple los hospitales? ¿Quién suple? Dígamelo, porque hay que suplirlo. Y a ese mismo precio. ¿Quién suple? Entonces usted verá
Si hace ese pensamiento, si lo lleva ese pensamiento, usted dirá, pero espérate, la cosa no es tan clara. El asunto como que no es tan claro. Y váyase a la proscripción, váyase a la violación a la ley. ¿Cuál fue la violación a la ley? Si usted va a la violación presunta que dice el Ministerio Público Independiente, como dice ella, que yo estoy de acuerdo, usted se va a dar cuenta entonces que quien que sale ganando es el Estado Dominicano, con esos presuntos actos de corrupción. El único problema es que el dinero de las ganancias no va a los empresarios tradicionales, sino que va a un tipo de Arroyo Cano, porque vamos entonces a hacer el análisis, porque a mí me gusta hacer el análisis con responsabilidad y preguntándole a ustedes, para que ustedes vean que no hay otra salida. Doctor, pero creo que, por ejemplo, un empresario puede desarrollarse y puede crecer, pero un político que llega, por ejemplo, en un Corolla, no condenado, pero por ejemplo, un político que gane, vamos a poner 150,000 pesos mensual, que llegue en un Corolla, 4 años en el Estado, ¿cómo él me va a justificar una fortuna de más de 300 millones de pesos? Bueno, yo creo que usted con un sueldo de 150,000 pesos. A menos que tenga... Como hay muchos. Perdón, dama, usted hizo una pregunta. Sí, no, claro. A menos que tenga una imposibilidad constitucional para ejercer otra cosa. Por ejemplo, yo ejerzo la profesión de Derecho. Si me dan un puestecito en el Estado de 25,000 pesos y de repente usted ve que yo digo que tengo 100 millones de pesos, usted sabrá que no es por los 25,000 pesos. ¿Verdad que sí? Supongamos, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo. Ojalá que lleguen esos 100 millones de pesos. Entonces, eso solamente por ponerle un ejemplo de cómo pueden ocurrir las cosas. Las cosas tienen explicación. Ahora, lo que usted tiene que verlo es desde el punto de vista del investigador. Como ustedes son investigadores sociales, vamos a ver el investigador. Caso Medusa. No, espérate, no de que hay, yo te voy a demostrar que ahí no hay nada. Yo te voy a demostrar ahora que aquí no hay nada. Ahí no hay nada. Caso Medusa. Sigue el dinero. Actos de corrupción. ¿Qué es un acto de corrupción? Es aquel acto lesivo que se produce en contra del erario a partir de partidas presupuestarias que salen del Estado, ¿verdad? Que administra alguien y que se distribuyen en gastos de capital. Por ejemplo, ¿verdad? Te dije una definición de muy valentinesca, muy mía. Pues entonces, fíjate, vamos a seguir el dinero. Mientras el dinero es del Estado, hay actos de corrupción, ¿verdad que sí? Para que haya actos de corrupción, tiene que haber un cizamiento, una sustracción de ese dinero en beneficio y enriquecimiento ilícito por parte de alguien, ¿verdad que sí? Pero a partir de cuándo deja de ser el enriquecimiento ilícito perseguible por parte del Estado como acto de corrupción. ¿Tú sabes cuándo? Cuando el dinero es tuyo. Tú, por ejemplo, eres un contratista, le vas a suplir al Estado esas computadoras cuestan 30 pesos en el mercado y yo te pago como son 90 pesos. El Estado pagó 90 pesos, te pagó 90 pesos. Después que el Estado te pagó, no tiene que ver con lo que tú hagas con tu dinero, ¿verdad que sí? ¿O me equivoco? ¿Verdad? Es corrupción si antes de eso se produce ¿qué? ¿Qué debe producirse? Una sobrevaluación. Medusa, ¿sobrevaluación hay? No. Según la Cámara de Cuentas no hay sobrevaluación. Entonces, ¿dónde está el acto de corrupción? El acto de corrupción está, mira, atiéndeme, en que tú como contratista te ganaste unos cuartos y me diste el 20. ¿Es un acto de corrupción? Ese es tu dinero. Dejó de ser del Estado cuando llegó a tus arcas. ¿Y cómo dicen que eso es un acto de corrupción? Yo te lo estoy poniendo así a grosso modo, ¿eh? El asunto es más grave de ahí. El asunto es mucho más grave de ahí. Solamente te lo estoy diciendo para que abras tus ojos y cuestiones todo. Porque así como tú dices, Ministerio Público Independiente, no es solamente para decirlo y lucir bonito entrecomillándolo. No, claro. Es para cuestionarlo todo, porque el principio del conocimiento es la duda. Y el cuestionamiento que se hace a este tipo de comportamiento. Porque como tú sigues insistiendo, mira, por ejemplo, aquí en la República Dominicana no hay régimen de consecuencias. Porque tú me dijiste como Ministerio Público que en Medusa 10,000 millones, después lo bajaste a 7,000, después a 6,000, ahora también 4,000 y seguimos bajando. Entonces, hay un régimen de consecuencias. El Ministerio Público, aún, dígamelo usted, corríjame, aunque sea embrionariamente le mintió al país. Doctor. Dígame, jefe. En cierto modo, el pragmatismo. Ahí voy con Falcón, escúcheme. Falcón, usted lo dijo. Sí, hay un desacato. Un juez ciego, no vidente, que se llama Job García, determinó que la variación de la medida de coerción a 2 imputados, a Luis Daniel Nieves Batista
De comunidad digna. Y no, ese ya hace rato que está suelto. Sí. Sí, ese se le varió la medida hace un ratito. No recuerdo si fue el juez Hope. Pero eso es justicia ciega. La justicia no es ciega, dicen. Debe ser ciega. Entonces, tú no puedes decir que ese juez cogió unos cuartos. Yo creo que él no ha visto el dinero nunca. Tú no puedes decir que él se amedrentó, tú no puedes decir nada. Si tú puedes hablar de incorruptibilidad, tienes que pensar en ese juez. No vidente. Yo he estado pensando incluso que a los jueces que ven hay que sacarle los ojos para que den justicia ciega. De justicia ciega. Porque ellos sí saben ver la presión del Ministerio Público, ellos sí saben ver quién está ahí, quién se sentó, qué señas le hizo. ¿Tú entiendes? Ese no vio nada de eso y dio una decisión. Pues mira, un fantasma desde el punto de vista jurídico, que es un lastre social gigantesco, que hizo muchísimos daños, que se llama el desacato, volvió a renacer en la era de doña Miriam Germán. De manos de doña Miriam Germán. Desacato. Han desacatado esa orden de un juez, pero es peor. No es que sea de manos de doña Miriam Germán. Es que recién nombrada y juramentada como Procuradora General de la República, doña Miriam Germán dijo en lo que se llaman instrucciones generales, que ella tiene la potestad legal, según la ley 133.11, de instruir a todo el Ministerio Público, es decir, esto se hace así. Y una instrucción general dada por doña Miriam Germán fue que no se podía desacatar ni siquiera una resolución de un juez. Ni siquiera un sueño. Entonces, fíjate cómo aparentemente a lo interno del Ministerio Público hay una insubordinación en contra de doña Miriam Germán. Porque si yo digo que no se puede desacatar absolutamente nada y se desacata, ¿contra quién es que se están insubordinando? Bueno, contra la mentira llamada Ministerio Público Independiente, que solamente existe en la cabeza de unos pocos porque ya la gente va despertando. Antes la generalidad de los dominicanos aceptaba eso como bueno y válido. Yo me sorprendo ver que Lorena concuerde conmigo en entrecomillar el concepto. ¿Ves? Pero eso pasaba en una red, inexistente desde el punto de vista estadístico. Las personas que entrecomillaban el Ministerio Público Independiente. ¿Por qué? Porque lo aceptamos como bueno y válido. Doctor. Nos programaron. Adelante. Yo veo en usted ese pragmatismo disruptivo en la manera como plantea las cosas y de verdad que aclara mucho. Entonces, ¿piensa usted que en el fondo hay toda una campaña de engaño y de show político que viste una especie de maraña para que la gente entienda otra cosa? Hay una intencionalidad de esta confusión. En la mayoría de los casos sí. En el caso, por ejemplo, del ex Procurador General de la República, es un acto de venganza pura y vil. Ahí lo que hay es venganza pura. En los demás sí hay mucho de persecución política, de show, de entertainment, porque recuérdate que los romanos nos enseñaron a nosotros que al pueblo había que darle dos cosas, pan y circo. Esta es la parte del circo. Pero también quiero recordar que ayer, justamente ayer, no un ayer tan lejano, hace unas horas apenas, en Brasil, un expresidiario llamado Luis Ignacio Lula da Silva retornó a la presidencia del país más poblado de la zona sur del hemisferio americano. Resucitó, dijo él mismo. Entonces, eso debe servirle a estos que están con este relajito de persecución política penal en la República Dominicana, debe servirle a ellos por lo menos para reflexionar. ¿Por qué? Porque el mundo y la vida son circulares. La Tierra sigue dando vueltas en dos formas, alrededor de sí misma y alrededor del Sol. Sigue dando esa misma vuelta. Y así mismo es la vida de los seres humanos circular. Un día estamos abajo, un día estamos arriba, un día estamos en el medio, pero en definitiva las cosas circulan. Y en un régimen real de consecuencia todo lo que va viene. ¿Qué es lo que dice? Los que se ensalzan serán humillados y los que se humillan serán ensalzados. Pero también el que a hierro mata, a hierro muere. Son frases célebres populares. Entonces, eso de estar abusando
de la gente, como por ejemplo nosotros tenemos una exacerbación en las prisiones preventivas en la República Dominicana, que se ha referido la OEA, que se ha referido la ONU, que se ha referido todos los estamentos de derechos humanos, hemos abusado de las prisiones preventivas. Y si tú le preguntas al pueblo, el pueblo te va a justificar las prisiones preventivas. Para algunos sí, para otros no. Porque todo es así. Doctor, entonces me quedé como con una inquietud con relación al caso Medusa. Entonces, según lo que usted nos está explicando, entonces Jean Alain es un preso político. O sea, Jean Alain lo que tienen con él es una persecución política, lo están usando para mantener tal vez ese fervor del Ministerio Público, o tal vez la señora Miriam Germán tendrá algún dolorcito y ahora mismo está haciendo que él pague tal vez lo que le hizo en su momento. Doña Miriam y otras personas más, porque la venganza no solamente de doña Miriam. Si fuera doña Miriam no se hubiese concretado. Pero yo me río muchísimo de la incapacidad que nosotros tenemos de razonar. Yo te preguntaría a ti, ¿cuál es el mérito de doña Miriam para ser procuradora? Una buena jueza. Excelente, la mejor para mí de todos los tiempos. La mejor para mí. En términos decisionales, la mejor. Pero eso son funciones separadas y diferentes. Incluso separadas por la Constitución de la República en el artículo 4 y separadas por el artículo 22 del Código Procesal Penal. Entonces, cuando tú te preguntas con sinceridad cuál es su mérito fue que ella fue presuntamente ajada, afectada y mancillada, ultrajada, como dice el Cotiero de nuevo. Ultrajada en el Consejo Nacional de la Magistratura. Doctor, usted hasta es cruel en sus análisis. No, cruel no. Pragmático, sí. Pero resulta tan cruel. No, cruel no. Yo le estoy haciendo una pregunta sencilla. Entonces Miriam no debía de tener ese cargo. O sea, ella no tenía los requisitos. Pero si tú hablas de mérito, tú podrías decir que Jenny, por ejemplo, Jenny Berenice, la magistrada, que es una procuradora de carrera. ¿Tú entiendes? Si tú vas a aquilatar la cosa y dices, no, pues a Jenny que yo debo poner. Porque ella sí es de carrera, ha sido Ministerio Público toda la vida. Toda la vida. ¿Verdad? Y con los conatos que ha tenido el Ministerio Público a veces con el Poder Judicial. Entonces, el mérito es un desmérito para la sociedad. Ese mismo mérito es un desmérito para la sociedad. Nos dice a nosotros que nosotros somos unos fabuladores, mentirosos, que somos vengativos. Porque si tú hacías un estudio general de aprobación, todo el mundo aprobaba que se lo comieran en la gran mayoría, que se lo comieran servido en un plato frío, que se llama venganza. Todo el mundo. ¿Pero por qué? No, porque mira, nada más con eso que le hizo doña Miriam, te decían a ti. Y justamente nada más eso y otras cositas más, en términos de venganza, porque recuérdate que Jean Alain llevó preso a gente del PRM que ahora están empoderados. Esa es una. Pero también inició investigaciones que afectaban a personas con el mayor nivel de poder que tú te puedas imaginar. Entonces Jean Alain es una venganza clara. Y partamos solamente en principio de por qué fue reducido a prisión. Por 10.000 millones en sobrevaluaciones que no existen. Pero eso que no existen, entonces lo arreglaron y le pusieron entonces otros condimentos. Partamos de eso, porque no hubo hallazgo inevitable. Esto es una víctima, Jean Alain. Totalmente. ¿Usted cree de verdad? Pero totalmente. Y tiene que salir ya. Pero totalmente. No, vamos ahí entonces. Está cumpliendo. Pasemos por el tamiz de lo justo y lo correcto y de lo procesalmente atinente al sistema judicial de la República Dominicana. Hoy, ¿por qué gente que está sobrepasado según la norma lo mantienen preso? Es que el cuestionamiento, oye, lo nauseabundo, lo asqueroso, nosotros lo estamos haciendo sumamente consuetudinario, sumamente, ¿cómo podemos decir? Casi consensuado. Del diarismo, del consenso, de la aceptación. Entonces, yo lo que soy cristiano. Yo soy cristiano, creo que ustedes la mayoría lo son, si no la totalidad. Entonces, si yo quiero tener una mejor vida después de la vida, no es con posiciones blandas, tibias, dice, o frío o caliente, ¿no? Que dice... Sí, pero no era ni frío ni caliente. Exacto. Entonces yo no quiero ser tibio, sino decir las cosas como son, ¿me entiendes? Como son. Ahora, retálienme, yo los invito a ustedes, contrárienme lo que yo he dicho. Doctor, yo lo que lo voy a invitar a usted para muy pronto, porque usted tiene demasiado tema. Y además la manera como lo enfoca. No, yo estoy convencido ya. Me convenció. Terrible. Ya. Gracias, doctor. Gracias por haber estado. Ya me convenció. El honor es mío.
Los espero. Bueno, cuando me inviten de nuevo voy a salir a las 6 de la mañana. Sí, de esta manera, Marino, Pedro, llegamos al final del programa de hoy. Gracias por su sintonía y mañana nuevamente usted tiene un compromiso con este equipazo. Así es. Mañana sigan con nosotros y quédense con Hablando la Verdad. Así es, hasta mañana.